Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Ilusos los que pensamos que Isabel Díaz Ayuso debería tomar nota de lo que pasó el domingo por las calles de Madrid. Eso lo haría un dirigente político preocupado por la gestión y por el bienestar de los que dependen de su gobierno, y esta no es la presidenta madrileña. Para ella, todos los que se manifestaron en defensa de la sanidad pública son sanitarios politizados, todos izquierdistas, que lo que pretenden es incendiar la ciudad para llegar al poder a través de la agitación. Ella no vio sanitarios agotados, ella no vio sanitarios muertos de miedo por lo que les hace hacer, no vio ciudadanos de todas las edades, no vio usuarios de los centros de salud, de los hospitales, reclamando que no acabe por derribar la presidenta, no acabe de derribar del todo uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar. Ella a lo suyo. ETA, Pedro Sánchez y sus socios, que lo que buscan es desmembrar España e instaurar al margen de la Constitución una república federal laica de facto, y esto es textual, con lo que Ayuso presupone además que Sánchez también quiere cargarse la monarquía, y desprecio total a miles y miles de ciudadanos que viven en la comunidad que ella gobierna. Los hechos alternativos como filosofía política, mimetizada del más puro estilo trumpista, como la negación del cambio climático en declaraciones hace unos días en sede parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Diría que es especialmente grave, pero es que ya no hay nada en Isabel Díaz Ayuso que no sea especialmente grave, porque sus palabras confunden y acaban por permear en parte de la población que deja de creer en los principios democráticos porque lo que ella hace es socavarlos. Por eso hay que denunciar lo que dice, por eso hay que combatirlo con datos y con información. No hacerlo es darle a ella, es darle a Ayuso, el protagonismo del relato, de un relato cargado de mentiras. Y su partido, el Partido Popular, haría bien en ponerle freno si realmente quiere ser un partido, como ellos dicen, de gobierno. Dicen que hay varones que están cansados de ella porque al final su estilo va a acabar contaminando al resto de territorios, pero nadie lo dice en voz alta. Feijóo no se moja. Habla de combatir a Pedro Sánchez sin histrionismo y sin radicalismo, así en general, pero no se atreve a enfrentarse a quien hace este tipo de discurso. En Génova, todo el mundo sabe cómo se las gasta Ayuso y su equipo, así que la dejan hacer. Qué peligro para la democracia, insisto. Ayer el PP publicó en redes una fotografía de Feijóo junto a los presidentes autonómicos populares con la frase «Estaremos a la altura en defensa de un gran país». Bueno, entre estos presidentes, uno que gobierna con la ultraderecha, Fernández Mañueco, otra que practica el trumpismo de manual, Ayuso, y el resto que no quieren levantar la voz contra nada de esto, no vaya a ser que les salpique. Este es el equipo de Feijóo. Ángeles Barceló. Va a cambiar el tiempo, el frío de verdad se presentará el viernes, pero de momento lo vamos a esperar con lluvias, Jordi. Sí, mejor avisar con tiempo porque será a partir del viernes cuando tendremos que recurrir ya a ropa de invierno. Hasta entonces, hoy y durante 2 jornadas más, todavía podremos ir con ropa de entretiempo y con algo que nos proteja de la lluvia en gran parte de la península, pero en general lloverá poco y poco rato, nada en el Mediterráneo y Canarias, solo en Extremadura, el Sistema Central y en Galicia esperamos que la lluvia caiga con intensidad. Hay 2 noticias que definen la actualidad nacional esta mañana y no puede decirse que ninguna de las 2 sea nueva. No es nuevo el estado de la sanidad en la Comunidad de Madrid con la manifestación del domingo y el desprecio de Ayuso de ayer, pero sin ser nuevo, hoy es verdad que habrá novedades. El sindicato que convoca la huelga se reúne con la comunidad. Les han citado casi una semana después desde que empezaran las protestas. Astre, buenos días. Buenos días, Barceló. Y no es nuevo tampoco el otro gran asunto, el debate que promueve Esquerra y al que se abre el gobierno para reformar el delito, en este caso de malversación. Pero sí se esperan novedades cuando el Ejecutivo aclare qué es exactamente lo que se abre a cambiar. Y en esos 2 asuntos, la malversación y el debate sanitario, se va a mover la actualidad en nuestro país esta mañana. Empezando por Madrid, el día después de la manifestación. Y que nadie se deje engañar, porque ahora ETA no mate ni salgan en Cataluña a destrozar coches de policía y retener a funcionarios refugiados en edificios. Decir la verdad y hacer cumplir las leyes que ampara a todos es la verdadera forma de ser leal a Cataluña y a toda España. Ayuso hablaba así de ETA, de Cataluña, hablaba de la ultraizquierda a la que acusa de querer incendiar las calles de Madrid y de jugar sucio. Es en este contexto en el que a la 1 de la tarde se va a producir esa reunión entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS, que es el que convoca la huelga en las urgencias de los centros de salud y el que ha llamado a que a partir del lunes que viene se sumen al paro los médicos de cabecera y los pediatras. La pregunta es si después de todo lo que
dijo Ayuso. Otra cosa es la manifestación de ayer, que no fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo de izquierdas, en este caso de ultraizquierda. Es posible que hoy se llegue a algún acuerdo. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué se espera de esta reunión? Bueno, se espera más bien poco porque las posiciones están muy alejadas. El gobierno de Ayuso insiste en abrir los centros de urgencias sin médico. En el nuevo plan, el quinto ya, solo 49 de los 78 lo tendrían. El resto sería por videollamada o directamente sin médico y sin videollamada, solo para cuidados. Y en esas condiciones el sindicato AMITS no ve posible un acuerdo. Quieren que la comunidad lo replantee todo. En la Consejería de Sanidad dicen que tienden la mano, pero esa es su oferta. Y a los médicos Ángels se va sumando el malestar en otros colectivos, como el de enfermeras, que temen que el gobierno de Ayuso quiera descargar en ellas la responsabilidad de lo que pase en estos centros de urgencias. Hasta luego, Carrera. Hasta luego. El PP quiere que su mensaje nacional se centre solo en una cosa, en criticar al gobierno por la reforma de la sedición, no en esto. Pero sí que es verdad que hay señales que demuestran la preocupación porque el malestar con la sanidad prenda más allá de Madrid. La principal señal es que la dirección reunió a los consejeros de Sanidad del partido. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y más significativo que eso incluso es el silencio de Feijóo o el de Moreno Bonilla, pese a las palabras de Ayuso de puertas adentro. Sí, la presidenta madrileña tomó la palabra ayer en la reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional, asegurando que sufre un ataque orquestado por la izquierda y que este no se va a quedar en Madrid. Feijóo, por su parte, evitó cualquier mención a la crisis sanitaria, pero la preocupación de la Dirección Nacional por este asunto quedó patente, como dices, cuando Génova convocó en la tarde de ayer a todos los consejeros de Sanidad del partido. Tras la cita, todos ellos hacían una petición conjunta, que el Ministerio de Darias reúna urgentemente al Consejo Interterritorial de Salud para incorporar más médicos de familia en el MIR. A las puertas de Génova, Ángels, dirigentes del partido como Fernández Mañueco o el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, cerraban filas con Ayuso. Parece que hay una intencionalidad política oculta detrás de esta manifestación. Posiblemente Madrid sea una de las comunidades autónomas que tenga una mejor sanidad en España. Pero no hubo apoyo expreso del varón andaluz Moreno Bonilla, que ni atendió preguntas a su llegada ni pidió la palabra en el Comité Ejecutivo Nacional. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. Que sean los sediciosos los que logren derogar su propio delito es una cacicada injustificable en una democracia consolidada. Como lo será también que adapten a sus intereses el delito de malversación, tal y como están amagando. Y eso ya sería el colmo. Ahí es donde sitúa Feijóo el debate, en la crítica al gobierno por la reforma no ya de la sedición, que también, sino de la malversación, que es lo que está pidiendo Esquerra, y a lo que se abrió aquí en Hoy por Hoy el ministro de la Presidencia. Ahora empieza la tramitación parlamentaria, y esa tramitación parlamentaria lo que tenemos que hacer es ver qué propuestas se hacen. Reforma que secunda Unidas Podemos. El delito que hay de malversación ahora mismo es un cajón desastre, porque además no diferencia cuando hay enriquecimiento a cuando no lo hay. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. ¿Qué planes tiene el gobierno? Bueno, lo que hizo ayer el gobierno fue preparar el terreno para dar un paso más en la reforma del Código Penal que admiten que están estudiando. La secuencia fue muy medida, primero Esquerra, luego Unidas Podemos, y no parece casual que en nombre del gobierno quien llegó más lejos fue Margarita Robles, magistrada y una ministra especialmente valorada en sectores conservadores. No es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa. No es lo mismo Bárcenas que Griñán, eso argumentaba otro miembro del gobierno. Realmente en el Ejecutivo nadie da detalles, pero la decisión no puede tardar porque van a acelerar al máximo los plazos de la reforma del Código Penal. De hecho, la toma en consideración será la semana que viene, coincidiendo con el pleno de los presupuestos, en medio de una grandísima ofensiva del Partido Popular que anuncia iniciativas en todas las cámaras, incluida el Congreso, para que se retrate, dicen, hasta el último diputado socialista. Inma, gracias. Gracias. Esta reforma de la malversación beneficia a los 24 independentistas procesados por este delito, así como a Puigdemont. Si la reforma distingue a quien se lucró personalmente y a quien no lo hizo al desviar dinero público, ahora escuchábamos que lo apuntaba Margarita Robles, también podría beneficiar, según admiten en el PSOE, a José Antonio Griñán. Es un asunto muy delicado porque tiene que ver con los mecanismos legales para penar la corrupción y entre los fiscales consideran intolerable esta reforma. Miguel Ángel Campos.
Todos los fiscales anticorrupción coinciden. El delito de malversación es clave en prácticamente todos los procesos de corrupción política que se han seguido hasta la fecha, porque es el más fácil de demostrar al existir unos presupuestos y cuentas anuales cuyo desvío permite seguir el rastro del dinero y probar la ilegalidad. El resto, como el cohecho o la falsedad, necesitan muchas veces de la pistola humeante. Los fiscales recalcan que la malversación no solo no tiene una penalidad excesiva, sino que ya fue atenuada con la incorporación del artículo 434, que permite rebajar hasta en 2 grados la condena si el infractor colabora o devuelve el dinero. Consideran intolerable una rebaja o distinguir si el dinero acaba en el bolsillo del delincuente o no. Recuerdan que en la mayoría de casos el delincuente no desvía directamente el dinero a su propio bolsillo, sino a un testaferro o empresa que o bien se lo guarda o le paga una comisión en negro. En su opinión, no importa tanto dónde vaya el dinero, sino el dinero público en sí mismo, patrimonio de todos, cuya gestión confiamos a políticos y funcionarios a quienes la amenaza de la malversación puede desalentar. En un minuto vamos con las novedades que está dejando la cumbre mundial del G20, que ya está en marcha. Hoy por hoy, Àngels Barceló. La foto de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping, los presidentes de las 2 grandes potencias del mundo, ha abierto la cumbre del G20 que está en marcha en Bali, en Indonesia, y de la que surge la pregunta de si será posible un clima de distensión que se extienda incluso a la guerra de Ucrania. De momento ha sido muy claro así el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al decir que no quieren cometer con China el mismo error que Europa ha cometido con Rusia, es decir, depender demasiado de un solo país. La cumbre ha empezado esta madrugada, Bayo. ¿Hay algún avance concreto? De momento no, aunque aún es pronto porque en esta cita de 2 días se producen muchas reuniones en pasillos que pueden cambiar el tono de la conversación. Lo que sí se mantiene como el tema central es la guerra en Ucrania y sus efectos sobre la economía global. El presidente indonesio Joko Widodo, el anfitrión de la cumbre, asegura que si la guerra no acaba será difícil que el mundo avance. Un mensaje dirigido especialmente a Rusia, cuyo ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, asiste a la cumbre, aunque no sabemos si se ha quedado o no en la sala plenaria para escuchar al ucraniano Volodymyr Zelensky. Ha planteado la posibilidad, una vez que se cumplieran toda una serie de condiciones, de una conferencia internacional para la paz en Ucrania. Es el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que acompaña en esta cumbre al presidente Sánchez, que según fuentes que cita la agencia EFE, le ha exigido a Putin que se retire inmediatamente de Ucrania y detenga la guerra. Así que el mapa para entender el mundo se está escribiendo hasta ahora en esa cumbre del G20. Y ese mapa va a terminar la próxima noche con el anuncio que dijo Donald Trump que iba a hacer. O sea que hoy es el día en que, en teoría, Donald Trump confirmará que se presentará otra vez, por tercera vez, a las elecciones, aunque él imaginaba hace solo una semana que el escenario le iba a ser más favorable. No solo tiene un nuevo rival interno, en Ron DeSantis, sino que los republicanos han perdido en el Senado. Y encima hay novedades con los documentos que se llevó de la Casa Blanca a Washington. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Será a las 9 de la noche en su mansión de Mar-a-Lago y en un acto que ha descrito como profesional y formal ante un centenar de personas. Y por si había dudas sobre sus intenciones, el expresidente aseguraba ayer que hoy, con suerte, será uno de los días más importantes de la historia del país. Sin embargo, su anuncio coincide con 2 hechos relevantes. Por un lado, con la publicación de las memorias de quien fue su vicepresidente, Mike Pence, con quien rompió relaciones a raíz del asalto al Capitolio. Está claro que Trump decidió ser parte del problema, ha contado Mike Pence en una entrevista sobre su libro, donde relata aquellos hechos del 6 de enero de 2021. Y por otro lado, el acto coincide también con una exclusiva del Washington Post sobre los documentos confidenciales que Trump guardaba en su mansión de Florida. Pues bien, según los investigadores, el expresidente habría preservado todo ese material a modo de trofeo por una cuestión de ego y no por dinero o con fines políticos. Es la hipótesis que por ahora gana peso, aunque la investigación a día de hoy continúa abierta. Un 2% de su valor en bolsa perdió anoche Amazon al cierre de Wall Street después de que el New York Times adelantara que la compañía, que lidera el comercio electrónico en el mundo, prevé despedir a 10.000 trabajadores. Ese plan se va a concretar esta misma semana y se suma así a los despidos que han anunciado ya Twitter y Meta, la matriz de Facebook, de WhatsApp, y se conoce el mismo día en que la CNN publicó precisamente ayer una entrevista con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el segundo hombre más rico del mundo, por detrás de precisamente Elon Musk. Do you plan to give away the majority of your wealth in your lifetime?
Y afirmó, respondía así a la pregunta, que va a donar a la caridad la mayor parte de su patrimonio. Hablamos de 120.000 millones de euros, de los que no aclara, por cierto, cuánto donará ni cuándo lo hará. Dice que lo irá haciendo a lo largo de su vida. En España, el paro indefinido que convoca el sindicato minoritario de camioneros apenas ha tenido seguimiento en su primer día. Ayer fue un día de normalidad en el tráfico y también en la actividad de los grandes mercados. Carles Sevilla. Normalidad en el primer día de paro en el transporte. Interior informó de algunos incidentes puntuales por la quema de neumáticos, pinchazos o piquetes, pero no hubo problemas de acceso a los centros logísticos, mercados de abastos ni en las carreteras. La ministra Raquel Sánchez insiste en que van a mejorar la aplicación de la ley que prohíbe que los transportistas trabajen por debajo de costes, y el presidente de la plataforma convocante, minoritaria en el sector, acusa al Ministerio de no actuar. Estamos desarrollando y desplegando todas las medidas que garanticen que las condiciones que pactamos y que acordamos se están cumpliendo. El Ministerio lleva diciendo eso ya muchos meses. Y no están actuando porque no quieren actuar. Dice la plataforma que no se planteará la desconvocatoria del paro hasta que el Ministerio no les llame a una nueva reunión. Un informe del Congreso plantea adelantar a los 45 años la edad para la realización de las mamografías. Teresa Rubio. Se apoyan en un informe reciente de un consorcio de redes académicas europeas que recomienda, por un lado, empezar a hacer mamografías a partir de los 45 años y, por otro, utilizar la resonancia magnética en mujeres con tejido mamario denso, donde la mamografía es menos sensible. También proponen que en 2030 al menos el 90% de los pacientes tengan acceso a un centro integral de cáncer. Se trata de entidades en las que se aúna el cuidado del enfermo desde su diagnóstico, tratamiento y seguimiento con la investigación del cáncer y la educación de clínicos, pacientes e investigadores. En España no tenemos ningún centro acreditado como centro integral de cáncer, aunque hay alguno en proceso y muchos hospitales aunan de facto investigación y tratamiento. Es Sofía Otero, técnica de evidencia de la Oficina C, una oficina formada por expertos encargados de buscar toda la evidencia científica sobre un tema determinado para ponerla a disposición de los diputados. En 10 minutos el abierto. Hoy con José Luis Ayón, Eduardo Madina y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.